A través de una entrevista dinámica y educativa, Juliana Payares y Kail Luna conversan con el historiador Jorman Orozco y el arquitecto Duván Chávez sobre la historia del antiguo convento y las transformaciones que vivió durante el siglo XX, donde se destaca la importancia de conservar el patrimonio histórico como parte de la identidad de la ciudad. Bienvenidos a Ecos del Patrimonio. Hola a todos, bienvenidos a Ecos del Patrimonio, un espacio donde exploraremos la historia, el patrimonio y las transformaciones que han marcado lugares importantes de nuestra ciudad. Así es, hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, las transformaciones que vivió el convento durante el siglo XX, una época llena de cambios, deterioro, restauración y finalmente recuperación cultural. Muchas veces vemos edificios antiguos y pensamos que siempre han sido iguales, pero detrás de ellos existen historias de abandono, cambios de uso y procesos de restauración que pocas personas conocen. Y precisamente por eso el día de hoy nos acompañan dos invitados especiales que nos ayudarán a entender mejor este proceso histórico. Nos acompaña Jorman Orozco, historiador especializado en patrimonio cultural. Bueno, principalmente muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz de compartir este tema, porque conocer la historia de estos lugares nos ayuda a valorar mucho más allá lo que es nuestra identidad cultural. Y también está con nosotros Duván Chávez, arquitecto especialista en restauración y conservación patrimonial. Hola, gracias por invitarme. Me parece muy importante que hablen de estos temas, especialmente con los jóvenes, porque el patrimonio forma parte de nuestra memoria como sociedad. Jorman, sabemos que durante el siglo XX el convento pasó por momentos bastante difíciles. ¿Qué estaba ocurriendo específicamente en 1965? Bueno, pues para ese momento el convento ya presentaba un deterioro bastante avanzado, por lo que las estructuras estaban muy afectadas por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y los diferentes usos que había tenido el edificio. Ese deterioro llegó a afectar las actividades que se realizaban allí. Sí, completamente. Y debido al mal estado del lugar, los reclusos que permanecían aún allí tuvieron que ser trasladados a la antigua cárcel de San Diego, que funcionó hasta el año 2019. Eso significa que el convento también funcionó como prisión en algún momento de su historia. Exactamente. Y algo curioso es que la cárcel de San Diego había pertenecido anteriormente a la industria licorera de Bolívar y además fue construida sobre el antiguo cementerio del convento. ¡Qué impresionante! Entonces el convento pasó por muchísimas transformaciones. Así es, y durante muchos años sufrió abandono, daños estructurales y parte de su valor histórico e incluso arquitectónico. Duván, en 1969 el convento empieza a funcionar como unidad psiquiátrica. ¿Cómo ocurrió eso? En ese año comenzó a funcionar allí la unidad psiquiátrica número 2. En esa época era común reutilizar edificios antiguos para diferentes funciones, específicamente cuando existían problemas de espacios en otros centros médicos. ¿Y eso ayudó a conservar el convento o lo afectó aún más? Realmente el deterioro continuó, aunque el edificio seguía siendo utilizado. No existía un verdadero proceso de restauración ni de conservación patrimonial. Muchas veces los espacios eran modificados sin pensar en proteger algún valor histórico. Entonces el convento seguía deteriorándose de poco a poco. Sí, y es algo que ocurre con muchos edificios históricos cuando no existe coincidencia sobre la importancia de perseverarlo. ¿Y qué pasó después con la unidad psiquiátrica? En 1978 fue trasladada al Hospital de San Pablo. Para ese momento el convento seguía prácticamente en ruina, pero allí comenzó nueva etapa, porque Bellas Artes empezó a interesarse por el lugar. O sea que ahí comienza realmente el proceso de la recuperación. Exactamente, fue el inicio de una visión más cultural y educativa para el convento. Jorman, ¿qué ocurrió en 1983? Bueno, en ese año fue muy importante porque el gobernador Marún Gosaín Hatim entregó el convento en comodato a Bellas Artes, lo que permitió que iniciaran proyectos enfocados en recuperar el edificio. ¿Y por qué fue tan importante entregarlo a Bellas Artes?
porque Bellas Artes tenía un interés cultural y educativo. Ya no se veía el convento solo como una estructura antigua, sino como un patrimonio histórico que debería protegerse. Eso cambia completamente la manera de tratar al edificio. Exacto. Ahí empieza una nueva etapa donde el objetivo era rescatar la historia y conservar la arquitectura original. Duván. En 1984 se realizó una restauración importante. ¿En qué consistió ese trabajo? La restauración fue liderada por el arquitecto Alberto Zamudio Trayero. El principal objetivo era recuperar la zona más afectada sin perder la esencia histórica del convento. Me imagino que restaurar un lugar así no debe ser sencillo. No lo es. Restaurar un edificio patrimonial requiere mucho cuidado porque cualquier cambio puede afectar su autenticidad histórica. ¿Y qué cosas se tienen en cuenta durante la restauración? Se estudian los materiales originales, la estructura, la historia del lugar y la técnica de construcción antigua. La idea es conservar los cambios posibles del edificio original. Entonces no es simplemente arreglar el lugar. Exacto. Restaurar significa respetar la memoria del edificio mientras se recupera su funcionalidad. Finalmente, en 1999 ocurre otro cambio importante. Sí, gracias a una iniciativa del gobernador Miguel Rat Hernández y mediante la Ordenanza 15 de 1999, el convento fue cedido oficialmente a Bellas Artes y reorganizado como institución universitaria. Eso significa que el convento pasó de ser un espacio deteriorado a convertirse en un lugar dedicado al arte y la educación. Exactamente, y eso demuestra cómo un lugar histórico puede transformarse y volver a ser útil para la sociedad. Además, permite que nuestras generaciones conozcan su historia. Claro, porque preservar el patrimonio no solo significa conservar edificios, sino también mantener viva la memoria cultural. Definitivamente, la historia de este convento refleja grandes cambios durante el siglo XX, abandono, deterioro, diferentes usos, restauración y finalmente educación. Y también nos deja una enseñanza muy importante sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico y cultural. Porque cuando preservamos estos espacios, estamos preservando parte de nuestra identidad y nuestra historia. La historia no solo vive en los libros, también permanece en las calles, en las murallas y en los edificios que aún forman parte de nuestra ciudad. Esperamos que hayan aprendido un poco más sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos del Patrimonio.